Hola, soy Ania, tu entrenadora personal de español, y esto es tu podcast, Tu Español en Uso. Un espacio dedicado para ti que ya hablas español y estás en busca de la naturalidad y la fluidez. ¿Sientes que entiendes casi todo en español, pero todavía te falta seguridad para expresarte como realmente eres? ¿Te ha pasado que comprendes todo lo que lees y escuchas en español, pero cuando quieres expresar una opinión profunda sobre tu vida o tu trabajo, no encuentras las palabras adecuadas? ¿Sigues traduciendo en tu cabeza? ¿Te gustaría practicar más la fluidez? Tu Español en Uso es el espacio para quienes han decidido que ya es hora de vivir en español. Si quieres entrenar tu español conmigo, es muy sencillo. Contáctame por WhatsApp en el link de la descripción de este episodio. Y ahora, nuestro español está en uso. ¡A entrenar! Bueno, pues son las 9 de la mañana y es hora de tomar café. ¿Quién de ustedes ama tomar café por la mañana? ¿Cómo les gusta beber su café? ¿Has pedido café en español cuando has ido a alguna cafetería o algún restaurante? Pues en el episodio de hoy no solo aprenderemos estas palabras en español, sino también la historia de esta deliciosa bebida. Y sabremos cuáles son los 10 principales países productores de café, mitos y datos curiosos. Así que asegúrate de escuchar hasta el final. ¿A quién no le gusta el café? Bueno, habrá quienes prefieren beber un té o infusiones que también son deliciosas. Una bebida caliente siempre es confortable para el alma. Pero, ¿cuál es el origen de esta bebida? ¿Cómo es que el café, siendo un fruto que proviene del árbol del cafeto, se ha hecho una infusión tan deliciosa para beber? Bueno, el café proviene de la planta del cafeto, pero ¿es el café una fruta? No es una fruta exactamente, sino parte de una fruta. El coffee bean, como se dice en inglés, o grano de café, como se dice en español, no es exactamente un grano. Parece un grano, pero es de hecho una semilla. ¿Sabías que el café es el segundo producto legal comercializado en el mundo después del petróleo? La historia del café es muy fascinante, divertida e interesante. Veamos. Se sabe que el café fue descubierto por primera vez en Etiopía, en una pequeña provincia llamada Kaffa. Y aunque no lo crean, el café ha sido visto de diferentes maneras a lo largo de la historia, desde ser un remedio medicinal mágico hasta ser una bebida oscura producto del demonio y del infierno, prohibida por sus supuestos orígenes malignos. Así es. La historia más conocida en cuanto al origen del café comienza en el año 300, cuando un viejo llamado Caldi observó en Etiopía, África, un cambio en sus animales. Caldi era un pastor, un cuidador de cabras que se la pasaba componiendo canciones todo el día con su flauta, mientras convivía con animales, caminaba y hacía trabajos en el campo. Todos los días, antes de que cayera el sol, Caldi tocaba una melodía con su flauta de una forma muy especial para llamar a sus cabras. Cada que Caldi tocaba la flauta de cierta manera, las cabras acudían a él y lo seguían. Un día, para su sorpresa, ninguna cabra hizo caso a su llamado, y por más que tocó y tocó y tocó la flauta, las cabras no llegaban a donde él estaba. Por lo cual, fue a buscarlas. Mientras caminaba, seguía tocando su flauta. Cansado de caminar y tocar, por fin las encontró.
y no podía creer lo que estaba viendo. Sus cabras estaban corriendo, bailando, brincando y estaban muy contentas y emocionadas. Parecían estar alteradas. Caldi comenzó a observarlas y se dio cuenta que tenían este comportamiento cuando las cabras masticaban las hojas y los frutos de una planta que jamás había visto. Esta planta era un cafeto. Caldi se acercó a la planta y decidió también probar los frutos. Y poco después empezó a sentir la misma energía, felicidad y emoción. Empezó a bailar y a cantar junto a sus cabras. Y así fue como se conocieron los efectos del café. Y esta es, según la historia, cómo se descubrió el café por primera vez. Sin duda se descubrió de una forma muy divertida. Y bueno, en un principio la gente de Etiopía, los etíopes, preparaban las hojas de café hirviéndolas como un té. Pero no fue hasta el año 1400 cuando se empezó a tostar, a exponer al sol y a tomar como infusión, que es como actualmente se toma. Por cierto, la palabra café proviene del término árabe qahwa, cuyo significado es estimulante. Con el tiempo, la palabra habría pasado del turco kahve, que se refería al fruto de la planta del café. Después de eso, esta palabra kahve evolucionó al italiano café. Cuando el café comenzó a ser popular en Europa, hubo un tiempo en que este fue prohibido. Así es, el café se decretó como un pecado, es decir, era mal visto por la Iglesia que las personas bebieran café. La Iglesia Católica decía que su sabor amargo era la amargura del mismo Satanás. Y esto generó una controversia alrededor del año 1500 en donde se consideraba que el café era una bebida intoxicante, ya que la Iglesia temía que esta bebida sustituyera al vino, por lo que fue prohibida por 15 años. La gente estuvo en desacuerdo y el Papa de ese entonces, quien era Clemente VIII, intervino. Se cuenta que el Papa probó el café para determinar si de verdad era una bebida del demonio y después de beberla dijo: "Esta bebida del demonio es tan, pero tan deliciosa que debemos bautizarla". Muy astuta su respuesta, por lo que el café fue permitido para consumo de la población y desde entonces la gente pudo y ha podido seguir deleitándose con su sabor y aroma, gracias al Papa Clemente VIII. Y una vez que el consumo del café fue permitido, se instaló la primera cafetería en Constantinopla, Turquía. Por supuesto que las cafeterías eran exclusivas para gente intelectual, diplomáticos y tristemente no se admitía el acceso a las mujeres. Pero afortunadamente, en 1645, en Venecia, Italia, se abrió una cafetería accesible al público y aunque tenía ciertas restricciones, como por ejemplo ir vestido de forma elegante, entre otras cosas, era más fácil para la gente entrar a disfrutar del café. Actualmente, en Venecia hay muchos cafés antiguos que aún siguen abiertos. Y tiempo después, en 1650, la primera cafetería en Reino Unido llamada The Angel fue inaugurada por Pascal Rousset en Oxford. Y en 1652, en Londres, The Coffee House, situada en Cornhill, abrió sus puertas al público. Tan solo 20 años después de que se inauguraron estas cafeterías en Londres, ya existían 3,000 cafeterías más. Comenzó a ser más popular en Europa y después Pascal Rousset inauguró una cafetería más en París. Con el paso del tiempo, el gusto por el café ha sido una tradición en casi todo el mundo y los datos que hay acerca del café son realmente sorprendentes.
Cada día se abren más cafeterías distintas con conceptos nuevos y diferentes a los que ya conocemos. A mí me encanta el café americano, que también es conocido como café solo. Me gusta mucho disfrutar el sabor aromático del café fuerte. Cuando el café se sirve de esta manera, es decir, sin azúcar, sin leche, sin chocolate o algún otro saborizante, se le puede llamar de muchas formas. Café estilo americano, café solo, café negro, café simple, café sin nada, etc. Pero también puede ser el caso de las personas que les gusta agregar algo más a su café, como es el caso del espresso macchiato. Es un café expreso con una pequeña cantidad de leche evaporada. La palabra macchiato significa mancha en español, stain en English, es decir, una pequeña manchita de leche. Un expreso con una pequeña cantidad de leche on top. Otra forma puede ser el espresso ristretto. Ristretto es otra palabra de origen italiano que significa restringido, restricted en inglés, y es el tipo de café que se hace con menos cantidad de agua y un poco más de café expreso. Otra forma de pedir café es café tipo lungo. Es lo contrario del café restringido. Es café preparado con un poquito más de agua para que el sabor del café sea más ligero. Tenemos el famoso café latte. Latte es una palabra de origen italiano también que significa leche y no es otra cosa más que café con leche. El siguiente es el café cappuccino, uno de los más populares en el mundo. Cappuccino viene de la palabra italiana cappuccio, que significa capucha, hoodie en inglés, y se asocia al hábito utilizado por los monjes capuchinos. Este café se prepara con un shot o dos de expreso vertido en una taza, que luego se llena con la mitad de leche al vapor y la mitad de la espuma de la leche, para que sea un tercio de café, un tercio de leche, un tercio de espuma. Hay mucha gente que les gusta agregar un poquito de canela o café en la espuma y sabe delicioso. Por cierto, que el café con leche, también conocido como flat white en inglés, es como un cappuccino, pero con una cantidad de espuma similar a la de un café con leche. Es un poco mitad café latte y mitad café cappuccino. En cambio, el café americano, que es el que más me gusta a mí, está hecho únicamente con un shot o dos de expreso, se vierte en una taza y luego se llena con agua caliente. Otra forma muy común de preparar café es el café de filtro. Se utiliza un filtro de café y el agua caliente pasa a través del filtro con el café. Es muy común encontrar este tipo de café en las habitaciones de los hoteles para que los huéspedes se lo preparen a sí mismos, o también es muy común que las personas tengan este tipo de cafetera en sus casas. Otra forma de preparar café es a través de una prensa francesa. La prensa francesa es un dispositivo en el que se mezcla agua caliente con café molido y a través de esta prensa se va a presionar los granos del café hacia el fondo de la olla. También es conocido como café de olla o émbolo. Tenemos también café tipo mocha, también es muy popular, tan popular como el capuchino. Mocha es el nombre de un puerto en Yemen y consta de chocolate expreso, leche al vapor o espumada y crema batida en la parte superior. El café frappé, que también es muy popular últimamente, es una bebida hecha con hielo y por lo general contiene café. Y finalmente tenemos al café descafeinado, decaf, que como su nombre lo dice, se prepara con café sin cafeína. Hay algunas personas a las que les sienta mal la cafeína, se sienten un poco nerviosas, un poco aceleradas, así que tienen la opción de disfrutar el delicioso sabor del café sin alterar su sistema nervioso.
Y bueno, por supuesto, hay muchísimas otras formas de preparar café. Todo el tiempo, constantemente, se están innovando nuevas formas, nuevas figuras, nuevos sabores, nuevas concentraciones. Pero bueno, para efectos de entrenar nuestro oído en español, únicamente vamos a mencionar estos tipos. Aunque también decíamos que hay muchas personas que en lugar de beber café, prefieren beber té. Uno de los más comunes últimamente es el té chai. Es un té hindú que es preparado con especias que a menudo se hace con jengibre, cárdamo, clavo, canela, azúcar, leche y té. Otra forma de preparar el café chai es el chai steamer. Es un chai que contiene exactamente lo mismo que el té chai, pero con un poquito de espuma de leche al vapor. Y otra forma muy común es el té de hierbas, que es una infusión hecha con hojas y agua caliente, naturalmente libre de cafeína para las personas que les afecta consumir esta sustancia. Y finalmente, veamos cuáles son los principales países productores de café. Empecemos diciendo que existen dos grandes variedades de café, el café arábica, que es el que encontramos en Etiopía, y el café tipo robusta. El café arábica se considera el de mayor calidad, tiene menos cafeína, es más suave y se cultiva en altitud. El café robusta tiene más cafeína, es más amargo y se cultiva en zonas más bajas. Estas dos variedades son las que se cultivan en los países productores del café. La producción mundial de café se concentra principalmente en 10 países, aunque algunos autores dicen que únicamente 7 países son los principales productores. Algunos países son muy conocidos por sus cafés y hay algunos otros que te van a sorprender. Todos ellos son países intertropicales, que es donde se cultiva el café. En primer lugar, tenemos a Brasil. Brasil es el mayor productor de café en el mundo. El 30% de café arábica que se importa a Europa proviene de Brasil. La producción anual de café en Brasil de ambas variedades, arábica y robusta, supera los 3,5 millones de toneladas, un tercio de la producción mundial. Pero más allá de estos datos tan espectaculares, ¿qué tipo de café se cultiva en Brasil? Bueno, pues en general son cafés con mucho cuerpo, con amargor y acidez. En segundo lugar, tenemos a Vietnam. Vietnam es el segundo productor mundial de café. Su origen no aparece en las etiquetas ni se destaca en las grandes mezclas, pero el papel de este país asiático en la producción de café es muy importante. Vietnam es donde se produce gran parte del café robusta del mundo. Esta variedad se usa especialmente en cafés instantáneos y mezclas. El café robusta es más amargo y menos aromático que el arábica. Como dato interesante, el cultivo de café en Vietnam ha sido fundamental para recuperar la economía del país, porque después de la guerra en los años 60 hubo muchas crisis económicas. El café ha sido uno de los grandes motores que han llevado la recuperación económica de Vietnam. En tercer lugar, tenemos a uno de los países con el café de mayor prestigio y es Colombia. Es el tercer país productor de café del mundo y es también uno de los más conocidos. En Colombia se produce café 100% arábica, que se cultiva en las zonas altas de las cordilleras andinas, oriental, central y occidental. Este cultivo llega hasta los 2,000 metros por encima del nivel del mar y en unas condiciones climáticas del suelo que produce un café muy suave y aromático. En cuarto lugar, tenemos al café más caro del mundo, que es producido en Indonesia. Indonesia fue uno de los primeros países asiáticos donde llegó el cultivo del café, gracias a los holandeses. Fue en la isla de Java, donde aún existe hoy una gran producción, pero también en Sumatra, Sulawesi, Flores, Bali y Papúa. En total, se producen más de 630,000 toneladas, pero Indonesia también es conocido porque es donde se produce el café más caro del mundo.
el copiluac. Luwak significa civeta en el idioma local. La civeta es un pequeño mamífero asiático. Pero, ¿qué tiene que ver este animal con el café? Bueno, la civeta es un animal que come semillas o granos del café y una vez que el animal digiere, los desecha completamente enteros. Los colectores de café recogen los desechos del animal y del excremento toman los granos del café. Una vez lavados, tostados y preparados, estos granos de café dan lugar a un café de gran aroma y un sabor intenso y dulce debido al proceso de digestión del animal. En quinto lugar tenemos a Etiopía con una producción de 450,000 toneladas anuales. Una cosa interesante que ocurre en Etiopía son los rituales más auténticos para servir el café, el ritual conocido como la Jebena Buna. La jebena es un tipo de cafetera tradicional que está hecha de barro y se coloca sobre el fuego. El ritual empieza con el lavado de los granos de café, el tostado sobre el fuego y el molido a mano. Después de esto, se prepara el café en la jebena y se sirven 3 tazas por invitado. Estas tazas tienen distinto sabor en intensidad. La primera taza es la más intensa y para muchos es la mejor. La segunda se prepara reutilizando los pozos del café y la tercera es mucho más ligera. El sexto lugar es para Honduras, en donde el café se cultiva a la sombra. En Honduras, como en Colombia, únicamente se cultiva café de tipo arábica. Y en Honduras está prohibido por ley cultivar variedades de baja calidad. Así es. Otra característica del café hondureño es que se cultiva en zonas de sombra, es decir, en terrenos que retienen la humedad y evitan los efectos de la sequía en un país con temperaturas muy altas. Es un tipo de cultivo respetuoso con el ambiente y sostenible. Muy bien por Honduras. En séptimo lugar tenemos a un país productor de café, pero poco consumidor de café. Estamos hablando de India. La India es el país por excelencia del té chai. Es también uno de los mayores productores de café. Su café se exporta a Estados Unidos, Italia y Alemania. En la India vamos a encontrar un café muy especial, el café monzónico, que es de sabor muy intenso y meloso. Actualmente se produce en la costa oeste del sur del país, almacenando los granos en sitios donde los vientos húmedos circulan libremente. Y para terminar, tenemos en octavo lugar a Jamaica. En este país es donde se obtiene el café Jamaica Blue Mountain, considerado el mejor del mundo. Se produce en las Montañas Azules, una zona de gran altitud con un clima frío, neblina y muy lluvioso, por lo tanto es muy húmedo. Pero, ¿por qué es tan valorado este café? Bueno, si no lo han probado, es porque es una bebida con un ligero aroma frutal, con un sabor a chocolate y un poquito de pimienta. Podría sonar extraño, pero la verdad es que tiene una complejidad e intensidad media alta. Se produce una sensación muy sedosa en la boca con este café. En noveno lugar tenemos a Perú, en donde se cultiva uno de los cafés más valorados del mundo, ya que se cultiva en las zonas andinas por encima de los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Este café tiene una intensidad alta con un sabor tostado que recuerda al cacao. Y finalmente, el delicioso café de Costa Rica, otro de los grandes productores de café arábica de calidad del continente americano. Y bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber escuchado este podcast Tu Español en Uso. Recuerda que es muy fácil contactarme. Lo único que tienes que hacer es ir a las notas de este podcast y enviarme un mensaje. ¡Hasta pronto!